públicos en diferentes gestiones de gobierno, adjudicando obras a empresas brasileñas. En las últimas horas hemos logrado acceder a documentos en los cuales nos llama personalmente poderosamente la atención el que se haya promulgado un decreto supremo en un día, para ser exacto el 28 de noviembre del 2003, pero que en el mismo día se haya procedido a la firma del contrato con una de las empresas brasileñas investigadas. Estamos hablando de la Queiroz Galbao. Un decreto supremo, el decreto supremo, decíamos, este pasado martes, 27260, decreto supremo promulgado por don Carlos Mesa, que allana el camino para poder ampliar un contrato con la empresa brasileña Queiroz Galbao para que esta empresa pueda continuar ejecutando la construcción de una carretera que iba desde Potosí hasta Tarija. Hasta aquí todo parece bien en la promulgación del decreto supremo. Lo que deja una serie de dudas e interrogantes es cómo el mismo día en el que se promulga el decreto supremo se procede también a la firma del contrato con la empresa brasileña Queiroz Galbao. Un contrato firmado el 28 de noviembre del año 2003, cuando el decreto supremo, decíamos este pasado martes, establece en el artículo 4 que primero se debe proceder a la firma del convenio con el Banco do Brasil para que Proex pueda poder allanar el camino y desembolsar los 120 millones de dólares que Bolivia va a requerir para poder continuar llevando adelante la construcción del tramo carretero Potosí-Tarija. Pero algunos días después se conoce un informe técnico que es el que en todo caso respaldaría la firma del convenio que posibilitaría que Bolivia vaya a acceder a este crédito por los 120 millones de dólares. Hoy consultamos al diputado Víctor Borda respecto a cómo ven esta situación, teniendo en cuenta que algo así, a simple vista, no necesita uno estudiar mucho, no está bien, ¿no? O había alguna premura por llevar adelante la firma del contrato, o sencillamente hay algo que no está bien en la firma del contrato, en la promulgación y en la firma del convenio con el Banco do Brasil en representación del Estado brasileño. El diputado Víctor Borda se ha referido a estos documentos en las últimas horas y ha sugerido a la Comisión Legislativa que está investigando los contratos suscritos entre Bolivia y empresas brasileñas, ha sugerido a la comisión se lo convoque a declarar inicialmente en calidad de testigo a don Carlos Mesa para que explique cómo fue que el mismo día que él promulga un decreto supremo sucede que se firma el contrato sin haber tomado en cuenta el artículo 4 del mencionado decreto supremo. El asambleísta dice que lo que aquí llama la atención es la celeridad y la forma como en un mismo día se hace todo. Pero lo que llama poderosamente la atención es que se emite el decreto supremo y en el mismo día se suscribe el contrato. O sea, ¿cuál era el apuro? ¿Por qué no se ha dado cumplimiento a determinados plazos, publicidad, etcétera, ¿no? Y lo peor, lo que obviamente la comisión tiene que investigar, por qué se suscribe el contrato y después, posteriormente, recién se emite un informe técnico respecto a la factibilidad o no del proyecto y a obviamente al compromiso que tiene que suscribirse entre este contrato. Entonces son estas irregularidades que permiten establecer que existen algunos indicios de corrupción que se tiene que investigar. Este tipo de irregularidades tiene que investigar si ha existido sobornos o no ha existido, porque así a priori se puede evidenciar de que dada la rapidez con el cual han actuado, hace presumir de que efectivamente existen indicios de corrupción respecto a estos hechos. La Constitución no reconoce inmunidad ni fuerza absolutamente para nadie, de tal manera que siendo Carlos Mesa el que ha promulgado este tipo de decretos, en mi criterio
debería convocárselo como testigo primeramente para establecer si existen algunos indicios de responsabilidad en el ámbito penal. No puede suscribirse un contrato, no puede emitirse el mismo día el decreto supremo, suscribirse el contrato y posteriormente recién, obviamente, emitir un informe respecto a la factibilidad de la ampliación de este contrato. Eso ya, el mismo hecho ya constituye una irregularidad que necesariamente tiene que ser investigada. Bueno, pero hablamos hoy también con la doctora Audalia Zurita, quien es o fue abogada del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, don José María Bakovic, quien es quien además se firma, no se nota, ¿no? Es quien firma el contrato el 28 de noviembre del año 2003 con la empresa Queiroz Galbao. Le preguntamos si es que ella tenía conocimiento de por qué el 28 se promulga el decreto y el mismo 28 se firma un contrato que además es bastante ampuloso, donde se establece una ampliación de contrato por 149 millones de dólares americanos en favor de la empresa Queiroz Galbao. La doctora Audalia Zurita nos ha hecho mención a la situación que se vivía en ese momento, y es que los departamentos del sur del país, estamos hablando de Chuquisaca, Potosí, Tarija, estaban en estado de emergencia, según lo expuesto por la ex abogada del señor José María Bakovic, y fue por eso, dice, que se trató con bastante premura este tema de la firma del contrato. Le preguntamos ¿por qué es que primero se firma el contrato y luego se firma el convenio para ampliar el contrato con el Banco do Brasil? Cuando, vamos a mostrarles a ustedes, el artículo 4 del mencionado decreto supremo establece muy claramente, ¿no? Es el decreto supremo 27260. El artículo 4 de este decreto establece que, vamos a leer textual: se instruye al presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Caminos que una vez firmado el convenio ampliatorio de crédito con la República Federativa del Brasil a través de su agente, el Banco do Brasil, Proex, suscriba la ampliación del contrato de obra. Vean ustedes, el decreto lo establece. Primero se debe firmar el convenio ampliatorio de crédito con la República Federativa del Brasil, para luego suscribir la ampliación del contrato de obra con la empresa Queiroz Galbao por un monto de 149 millones de dólares. Ahí tenemos muchas interrogantes respecto a del por qué se hizo caso omiso a lo que decía el decreto supremo, o del por qué la celeridad con la cual se llevó adelante este tratamiento. La doctora Zurita dice que era por los conflictos que habían en el sur del país. El decreto dice que primero se firma el contrato o el convenio ampliatorio. El convenio no se firma antes del contrato, sino al revés. Se firma el contrato el 28 de noviembre, tras la promulgación del decreto supremo el 28 de noviembre, y una semana después recién se conoce el informe técnico que dará luz verde a que se allane el camino para que el Brasil nos vaya a otorgar este crédito por 120 millones de dólares. La doctora Zurita hoy nos ha explicado algo que nos deja igual algunas interrogantes. Ella dice que el contrato se firmó, sí, evidentemente el 28 de noviembre, pero que hay una cláusula que establece que en tanto y en cuanto el Brasil no nos apruebe el crédito, el contrato no tiene vigencia. Entonces uno se pregunta cuál era el apuro de firmar el contrato si se dependía de un informe técnico para allanar el camino al convenio que posibilitaría los recursos económicos en favor de Bolivia. Pero vamos a escuchar qué dice la doctora Audalia Zurita. Días previos a la suscripción o a la promulgación del decreto supremo y a la suscripción del contrato, hubo un conflicto con todos los pueblos del sur, Tarija, Chuquisaca, Potosí, y don José María Bakovic fue retenido en el departamento de Tarija exigiendo el cumplimiento y de la propuesta gubernamental y de las leyes que se habían emitido hasta ese momento. De esta forma, cuando se emite el decreto supremo, los cívicos de Tarija obviamente exigen el cumplimiento inmediato,
pero indudablemente la ampliación del financiamiento o del crédito PROEX tiene un periodo que puede tardar. Por eso el contrato tiene una cláusula suspensiva. El contrato efectivamente se suscribe el mismo día. Doctora, una pregunta básica. ¿Cómo es que se logra tener un contrato el mismo día elaborado cuando es bastante ampuloso el que se firma? Los contratos son contratos tipo, son contratos de adhesión. Es más, como ocurre ahora, en ese momento, en las convocatorias que se hacen, invitaciones, en las licitaciones, está el modelo del contrato, de modo que es llenar los datos e incorporar las cláusulas específicas o especiales que, como en este caso, hay una cláusula suspensiva, que no tienen todos los contratos. ¿Él estaba retenido al momento de que firma el contrato? No, ¿por esa la celeridad? Estaba retenido días previos. Y como hay un preacuerdo que se firma con los pueblos del sur, se lo firma el 21 de noviembre del año 2003. Además con fechas para la ejecución, para el cumplimiento. Entonces don José María Bakovic vuelve a La Paz después del 21, que ha estado retenido, vuelve a La Paz y es en ese periodo que se elabora el contrato. Entonces se coordinó entre el decreto y lo que se iba a hacer. Porque el decreto dice primero un paso y luego el otro. Sí, seguramente no se coordinó y a estas alturas tendríamos que preguntarle a don José María Bakovic, pero es la única salida que don José María Bakovic, conforme lo anunció en diferentes entrevistas y en sus declaraciones que prestó ante el Ministerio Público, era lo único que podía hacer en ese momento. Bueno, hemos tratado de contactar al expresidente Carlos Mesa, y es que aquí no estamos condenando a nadie, ¿no? Ni estamos diciendo si hubo pagos, sobornos, coimas o dádivas. Lo que queremos saber es por qué la celeridad en el tratamiento de este tema, ¿no? Y creemos que de repente don Carlos Mesa, quien es el que promulga este decreto supremo, que luego allana el camino para el resto de los trámites, puede aclararnos o podemos escucharlo también para conocer cuál es la versión de los hechos respecto a lo que a él le concierne. No le hemos enviado un mensaje de texto a través de una red social este pasado martes. No hemos tenido la suerte ni la gentileza de que el expresidente nos vaya a responder, nos vaya a decir si quiere hablar, si no quiere hablar, si va a emitir un comunicado, si él de repente no tiene absolutamente nada que ver porque él cumplió emitiendo un decreto supremo y el resto de repente sea ya responsabilidad y tuición de funcionarios de menor jerarquía, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido esa suerte ni la gentileza tampoco. Nos hemos enterado que el señor Carlos Mesa se encuentra en los Estados Unidos, está en el exterior y que no está en el país. Sin embargo, el mensaje que les hemos